Dígamelo mi gente, cómo se encuentran aquí en su canal El Nefelibata. Si esta es la primera vez que se encuentran en este hermoso y humilde canal, denle un like, suscríbanse y dejen un comentario de lo que vamos a hablar acá. Este es mi segundo canal. Mi primer canal se llama Amado Cray, en el que hablo más sobre música, hago reacción a música, principalmente del género urbano, ¿verdad? Y en este nos dedicamos más a hablar sobre literatura, filosofía, cultura, libros, reseñas de películas y series que encontramos en diferentes plataformas de streaming como Netflix. Por ejemplo, el video anterior que hicimos está basado en un libro que estaba leyendo, ya finalicé, que se llama Y una botella de romo, en la que en un capítulo se llama de Steven Lewis, ¿verdad? Y su libro La Isla del Tesoro y esta canción de Y in a Bottle of Rum, y cómo esa canción pudo haber sido el origen de la risa que encontramos en el personaje de Brook en One Piece. Y quería hablar, por ejemplo, de otro capítulo de ese mismo libro que tiene que ver con la idea del origen del cóctel del daiquiri, ¿verdad? En Cuba. Que no solamente esto, sino la relación que tiene, por ejemplo, Ernest Hemingway con Cuba y un lugar, una barra que se llama La Floridita. Me gustaría saber si usted es cubano, si ha ido a este lugar, Floridita, creo, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y cómo Hemingway iba a este lugar y siempre pedía un daiquiri. Bueno, al punto de que Locotrón popularizó a uno de los bartenders ahí que se llamaba Constantino, que hacía un daiquiri específico y que él se sentaba en cierto lugar de esta barra, ¿verdad? Y que lo han inmortalizado con una clase de estatua ahí, una estatua que ha tenido unos cambios, pero que se encuentra ahí, ¿verdad? Eso está muy llamativo. Y pensé en los libros que estoy leyendo actualmente. Y esto es decir, fuera de lo que es los libros que tengo que leer para mi clase, ¿verdad? Acá en el college, me refiero a los libros que yo leo por mi parte, porque si no me aburro, que sí o qué, leyendo algo con la finalidad de escribir un ensayo para mi clase y todo lo demás. También me gustaría saber entonces lo que ustedes están leyendo. Yo les voy a decir de los libros non-fiction. Por ejemplo, estoy leyendo actualmente un libro que se llama Drunk, que es como borracho, por así decirlo, sería una traducción, ¿verdad? Y de nuevo tiene que ver con el aspecto científico y cultural del alcohol, ¿verdad? O sea, el papel que ha jugado el alcohol en las culturas y el efecto que tiene en el cerebro y todo lo demás. Algunos detalles muy interesantes y hechos también. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es en un capítulo en el que hablan, ya yo estoy en el último capítulo, sobre esto de este concepto de in vinus veritas. Si no me recuerdo sería la concepción, que esto recae en Roma, la idea de que en el vino diremos la verdad, o en el vino está la verdad. O sea, como que si compartimos una copa de vino, o compartimos la suficiente copa de vino, vamos a terminar hablando de manera real. O sea, si vamos a delegar algo o vamos a hacer un trato, primero vamos a beber y luego vamos a ver, porque así vamos a estar más sinceros, la lengua hacia ligera y no va a estar mintiendo. Es como también esta implicación. No se confía mucho en aquel que no bebe, precisamente porque está intentando tener control sobre sí mismo. O esta guerra que encontramos, por ejemplo, en Nietzsche, también esta idea de Apolo contra lo dionisíaco también, ¿verdad? Lo dionisíaco representando más esto de la fiesta, de la bebida, el desacato, y Apolo más el orden, la lógica, la razón. Pero eso es muy interesante, ese libro, y de nuevo se asocia con el que estaba leyendo anteriormente, Y una botella de romo, que es la historia de Estados Unidos a través de 10 bebidas específicas, ¿verdad? Principalmente que tengan que ver con romo o romo con otras combinaciones, ¿verdad? Como el daiquiri o el mojito y todo esto, ¿verdad? También empecé a leer uno ahora que me llama mucho la atención en cuanto a literatura misma, que tiene que ver sobre las cartas del boom. Es un libro que salió muy reciente y en esencia es los intercambios que hubo con las 4 figuras representativas del Latin Boom. Estoy hablando de Julio Cortázar, de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuente, ¿verdad? Desde 1955 hasta el 1979. Muy interesante también ese libro. O sea, quiero saber, principalmente para que le interese la literatura latinoamericana, esto que sea muy llamativo, ¿verdad? E indudablemente, como dice en el prólogo, este libro
va a ser leído mucho, ya que esto del Latin Boom fue un hito, ¿verdad?, para la literatura latinoamericana, ya sea desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de calidad, y también de poner en el mapa ciertos libros por latinoamericanos, como es el caso de 100 años de soledad, ¿verdad?, Rayuela, o sea, Artemio Cruz, La Casa Verde. Todos estos libros, ¿verdad?, son muy representativos de la literatura latinoamericana y del 60 principalmente, ¿verdad? Ese es un libro que también estoy buscando terminar y creo que va a ser muy interesante. Y el otro, en cuanto a los otros dos, en cuanto a non-fiction que estoy leyendo, es este que salió también muy reciente. Ya voy por el capítulo número 2, pero me interesa. Se llama Las falacias de la justicia social, de Thomas Sowell. El que no sepa quién es Thomas Sowell, es un economista conservador de acá, de Estados Unidos. Ya creo que tiene 92 o 93 años este hombre. Sus libros son muy interesantes, es muy claro, ¿verdad? Y en este libro lo que está atacando es esto de los justicieros sociales y lo que él entiende que son algunas falacias que ellos proponen, ¿verdad? Es un libro que ya he escuchado algunos de estos argumentos, debo decir, por lo que he leído hasta en el primer capítulo, principalmente esta idea de que, bueno, el justiciero social lo que está buscando no es una igualdad de oportunidades, sino igualdad de resultados. Algo que para Thomas Sowell es una imposibilidad, una utopía, tomando en consideración los diferentes factores que ya en sí causan desigualdad, ¿verdad? Hay una clase de desigualdad innata, sin contar de que el mismo individuo puede decidir algo diferente a su compatriota. Vamos a decir que eso se va a reflejar en alguna estadística, por ejemplo, como diferencial, y que no por ello se debe asumir de que hay una clase de parcialidad racial o de género o de sexo o de nacionalidad entre estas cosas, ¿verdad? Eso es muy interesante ese libro. Y los otros son libros más físicos que tengo acá. Por ejemplo, en cuanto a filosofía, para ir llevando, he estado leyendo más literatura, filosofía estoica. Por ejemplo, es de Epictetus, ¿verdad? Que es una filosofía muy interesante. Creo que podríamos decir que esta es de la más práctica que uno puede aplicar. Creo que es lo más similar que podríamos decir a esta idea de libros de autoayuda que uno encuentra muy común, ¿verdad? Pero con cierta profundidad, porque no es solamente esa parte de cómo ayudarte a ti mismo que tiene la filosofía estoica, sino que tienen toda una visión del mundo bajo esto de ayudarte a ti mismo y todo esto. O sea, en esencia, una de las cosas que podemos ver en Epictetus, que sería una de las bases, ¿verdad?, de esta filosofía, es que, bueno, aquello que tú no puedes controlar no te tienes que preocupar, solamente te puedes preocupar por aquello de lo que tú tienes control. Sería una clase de base en esto. También relacionándolo, por ejemplo, con el samurái Miyamoto Musashi, que también tiene una filosofía estoica, pero una filosofía estoica incluso más dura, entiendo yo, por lo que he leído en su libro la idea de los 5 anillos. Creo que la verdad de los 5, el libro de los 5 anillos, creo que se llama. Pero en cuanto a ficción, también estoy leyendo algunos libros. Y estos son los libros que de verdad me gusta leer también, como que uno se siente bien cool leyendo. Cuando digo cool me refiero como que se siente bien. No se siente forzado, se siente como que estoy viendo. Es como si estoy viendo el show o la película en sí. Estoy hablando de la serie de Harry Potter, ¿verdad? Principalmente esta edición de Minalima. Y estoy leyendo esta edición de Minalima porque es una edición interactiva, ¿verdad? Estoy leyendo también esta versión específicamente porque ahora, en octubre, yo había reservado que va a salir el tercer libro de esta edición y indudablemente lo voy a estar disfrutando, por eso lo estoy releyendo, ¿verdad? Eso es prácticamente lo que estoy leyendo actualmente fuera de lo que tengo que leer en mi clase, ¿verdad? Y no sé, me siento bien, eso se siente cool. Una de las ideas, he estado hablando esto con el amigo mío, de uno minimizar, por así decirlo, la idea del sufrimiento. Yo creo es de uno interesarse por algunas cosas, ¿verdad? Y creo que esto de la lectura es una de las cosas que ayuda a minimizar ciertamente el sufrimiento, principalmente si estás interesado en ciertos temas. Por ejemplo, estar interesado en esto de idea de facts o de la historia de la bebida, por más inútil que suene, tiene su propia utilidad, o sea, tiene su propio fin en la misma idea de conocer sobre el tema.
Lo que me hace luchar un poco con esta concepción que tenía antes de que mientras uno más conoce ciertas cosas, ¿verdad? Como que eso causa más sufrimiento. Pero quizás sea incluso lo contrario, en el sentido de que uno quiere conocer más, sí, uno nunca termina de beber de ese pozo, ¿verdad? Porque uno no va a terminar de conocer, y cuando se dice de que ha terminado de conocer, creo que está medio jodido, perdido en ese sentido. Pero eso creo que ayuda también a uno mantener la cabeza en todos lados y todo esto, ¿verdad? Siempre controlado. Y obviamente uno sale también, eso tiene ese balance. Pero bueno, eso es lo que estoy leyendo actualmente. Leo ahí abajo lo que ustedes están leyendo y déjenme saber si han leído algunos de los libros que mencioné o la serie de Harry Potter, que probablemente la esté mencionando de una u otra manera en este canal también. Suscríbanse, dejen su like y hablamos.